Bien, colegas, les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a este taller de elaboración práctica del AF4 y del AF5 necesarios para la elaboración del cierre contable gubernamental 2023. Para comenzar, estos formatos financieros, el F4 denominado otros activos y el F5 que son beneficios sociales y obligaciones previsionales, constituyen anexos financieros que detallan de manera eh, más operativa cómo es que, cómo es el movimiento contable de determinados hechos económicos, ¿no? En este caso, de lo que son otros activos, relacionados más que todo con lo que son intangibles y lo que son beneficios sociales y obligaciones previsionales. A ver, me dan un segundo, voy a silenciarlo. Listo. Ya, entonces vamos a ver de manera somera el desarrollo de estos análisis financieros, que dicho sea de paso son sencillos de resolver siempre y cuando tengan las cuentas contables necesarias, ¿no? O, por ejemplo, eh, veamos acá, veamos acá, F4, ¿no? Ya. El F4 denominado otras cuentas del activo. Como todo tipo de reporte, tiene su saldo inicial, tiene su columna de aumentos y disminuciones y finalmente su saldo final. Ya, en el caso de otras cuentas del activo, están todo tipo de hechos económicos relacionados con las inversiones intangibles, estudios y proyectos, objetos y valor, y otros activos que básicamente son lo que es la adquisición de licencias y software. ¿Ya? En su caso, si tienen gastos corrientes, básicamente van a ver lo que es adquisición de software y licencias, el cual debe estar sujeta a una amortización. El sistema también, perdón, el formato del F4 les pide esa contabilización de la amortización que ustedes adjudiquen a la compra de software o a las licencias. Ya la directiva de cierre contable les habla un poco acerca de cómo ir activando sus intangibles, siempre y cuando sean mayores al cuarto IT y su vida útil sea mayor a un año. Esa premisa solamente es referencial, no lo vayan a utilizar a rajatabla porque corre mucho peligro que dejemos de un lado el criterio y prevalezcan normas que tal vez no sepamos interpretar. Entonces, de preferencia, analicemos correctamente nuestros intangibles y veamos si vale la pena, bajo el concepto de materialidad que está contenido dentro del marco conceptual, evaluemos si efectivamente esa compra califica o no como un software o licencia que debería ser activado, ¿no? Que debería ser activado. Más que todo valiéndonos del tema de la materialidad. Esto es más que todo con activos intangibles que ustedes adquieren, pero ustedes también producen sus propios activos intangibles. Asumo ello porque todos normalmente tenemos un sistema de trámite documentario en el intranet de nuestra municipalidad, de nuestro gobierno regional o cualquier entidad pública donde estén laborando. Entonces asumo que también ese producto ha sido elaborado internamente, ya donde han invertido mano de obra, materiales y costos indirectos de fabricación. En teoría, ese intangible, ese software, esa licencia que ustedes han creado internamente debería ser activado, ¿no? Debería ser activado y amortizado en el plazo que corresponde. En la práctica, las entidades públicas a nivel nacional, casi todas, me atrevería a decir, tienen de alguna u otra forma intangibles producidos internamente, cuyo estudio está mencionado en la NIC SP 38, me parece, del sector privado y 19 del sector público. No recuerdo bien ahorita la numeración, pero el punto es que en esta NIC SP de intangibles nos indican cómo activar estos bienes cada vez que tú los compras o cada vez que tú también los produces internamente, ¿no? Hay una fase de
de estudio y hay otra fase perdón, hay una fase de investigación y una fase de desarrollo del software que ustedes están produciendo internamente. ¿Ya? Entonces, les invito a hacer un inventario de sus intangibles producidos internamente, porque si no están activados, probablemente sean observación por parte de la autoría, y mucho más si estos no han sido amortizados. ¿Ya? El hecho de que ustedes muestren a una auditoría la relación de softwares o aplicativos informáticos creados internamente, no quiere decir que en automático sí o sí se tengan que ver reflejados como un activo, ¿ya? O sea, no toda la solución tiene que cargarlo el área de contabilidad. Si ustedes ven que su área de informática ha creado aplicativos, pero que estos no han sido costeados en su momento y su oportunidad durante las fases de investigación y desarrollo, entonces probablemente no se ha llevado desde un inicio una planificación y un sistema de contabilidad de costos con respecto a estos aplicativos informáticos. Ya, por lo tanto, la medición, es decir, el valor que se le da a estos intangibles, ya no es creíble, ya no es fiable y en automático no podría ser contabilizado en tus estados financieros o en tus libros contables porque no tienes esa fiabilidad respecto al costo de un activo. Recordemos que un activo se registra contablemente siempre y cuando genere beneficios económicos o un potencial de servicio y ésta pueda ser medido fiablemente. Si esa medición no lo tienes de manera fiable, es mejor no registrarlo en tu contabilidad hasta que obtengas esa información, ¿no? Bueno, hay unos detalles adicionales que seguramente lo van a ver ya en esta NIC SP de intangibles, que habla a mayor detalle qué variables tienen que tomar en consideración para que ustedes activen un intangible producido internamente dentro de la fase de investigación y la fase de desarrollo. Producir un activo internamente es como un proyecto de inversión. En este caso solamente no están construyendo algo tangible, sino simplemente algo intangible. Pero este proyecto de inversión intangible sí debería tener su planificación inicial, su grado de ejecución y su puesta en marcha, ¿no? Para que pueda ser recién activable. Ya, tenemos distintos rubros en este mundo de otras cuentas del activo, del AF4, como son, por ejemplo, inversiones intangibles, ¿no? Sistemas de información tecnológica, mejoramiento de procesos, diseño de instrumentos, formación y capacitación y otras inversiones intangibles. Distintos conceptos que finalmente, lastimosamente en la actualidad, están dominados por los clasificadores presupuestales, ¿no? Cada una de estas operaciones que vemos de inversiones tangibles, estudios y proyectos van acompañados del uso de un clasificador presupuestal denominado 26, ¿no? Y de alguna manera ese clasificador 26 genera cuentas contables en la cuenta, en la 15, en la 1501, 02, 03 normalmente, pero que de alguna manera someten a nuestra contabilidad, ¿no? Puede que en esas inversiones intangibles ustedes hayan hecho actividades de formación y capacitación. Esas actividades de formación y capacitación están en la cuenta 15, ¿no? Como un activo. ¿Sí? Si bien es cierto, tú estás invirtiendo en formación y capacitación, en algún momento esas actividades deben representar, este, van a representar finalmente gastos para la entidad, ¿ya? Formación y capacitación, ¿no? Eh, yo les hago una consulta, miren, ya aprovechando justamente este AF4. ¿En qué momento ustedes esos desembolsos de dinero que hacen en formar y capacitar a su personal deberían ser activados? ¿Y en qué momento esos desembolsos deberían ser registrados como gasto? ¿Qué opinan? Si ustedes desembolsan, si ustedes tienen inversiones intangibles, como ven acá en pantalla, ¿no? Y desembolsan dinero a través del clasificador 26 en formación y capacitación, ¿en qué momento estos tienen que ser activados y en qué momento estos tienen que ser enviados al gasto? ¿Qué opinan al respecto? O los leo, si gustan pueden tomar la palabra. ¿Ya? Recuerden no someterse a lo que dice el clasificador 26. El clasificador 26 en automático en su sistema contable le va
generan una cuenta 1503, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ustedes tendrían que activar un desembolso en formación y capacitación? ¿No? O tal vez acá en mejoramiento de procesos o diseño de instrumentos para mejorar la calidad del servicio, ¿no? ¿En qué momento debería ser activable y en qué momento debería ser registrado como un gasto? ¿No? Por ejemplo, acá tienen inversiones intangibles en sistemas de información tecnológica. Ustedes producen, perdón, invierten dinero en contratar personal para la OTI, ¿no? Para que produzca un programa. Invierten en computadoras, en gastos de luz, agua, finalmente para que ese programa se llegue a concretar y ustedes lo pueden utilizar. Todas las entidades públicas tienen aplicativos a nivel nacional, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el SIAP, ¿no? El mismo SIAP. O los mismos aplicativos que están en la web de cierre contable o en la web de revisión de cuentas. Entonces la pregunta es, ¿esos aplicativos o esos desembolsos de dinero que ustedes invierten en formación, capacitación, estudios, mejoramiento de procesos, deberían ser activables o no? ¿Por qué debería activarlos, no? ¿Por qué están justamente en este F4 llamado otras cuentas de activo? No me digan que es por el clasificador 26, ¿no? El clasificador 26 lo único que denota es la fuente de financiamiento, ¿no? Presupuestalmente hablando. ¿En qué estoy invirtiendo? En un gasto de capital clasificado 26, eso está claro. Pero yo no estoy preguntando al personal de presupuesto, sino al personal de contabilidad. ¿Por qué lo estás activando? Al menos de presupuesto me puede decir por qué lo registró en el clasificador 26, porque está frente a un gasto de capital. Pero como contabilidad, ¿por qué ustedes estarían activando o finalmente enviándolo al gasto? Este rubro de inversiones intangibles. La misma pregunta va con estudios y proyectos, ¿no? Estudios de preinversión, elaboración de expediente técnico, otros gastos, ¿no? Lo mismo va también con el tema de objetos de valor, piedras preciosas, pinturas, joyas, objetos de valor, etcétera. Porque sería materia de activación, ¿ya? Como ven, y bueno, acá no veo una respuesta hasta el momento. Como ven, el mundo de las otras cuentas del activo es una especialidad, ¿ya? Es una especialidad que no se puede someter simplemente a decir, porque lo estoy registrando con el clasificador 26, en automático tienen que estar en una cuenta 15. No, eso no sería una respuesta. Hay todo un estudio detrás de la activación o no de estos desembolsos de dinero, ¿no? Para recién registrarlos en este EAF4, otras cuentas del activo. Si ustedes hacen una formación y capacitación al personal, ya se me ocurre, ¿no? Es un tema X, pero solamente es para formarlo, un servicio de formación y capacitación. Mi pregunta sería, eh, ese desembolso de dinero debería ser activable? ¿Qué pasa si el día de hoy ustedes forman mi equipo de contabilidad y yo les envío a un curso de capacitación de cierre contable con la Contaduría Pública o con CAFAEMEP de 3 días de cierre contable? Ese gasto que yo hago por formación y capacitación en cierre contable, para mí como entidad, ¿sería un activo o sería un gasto? ¿Qué sería? ¿Activo o gasto? Hasta piensen que he utilizado el clasificador 26 para enviarlos a capacitarlos al cierre contable. Pensemos que es eso. ¿Sería un activo o sería un gasto? Esos gastos de formación y capacitación. ¿Qué opinan? Por eso la pregunta es, a ver, vamos a leer los mensajes. Jorge Aponte nos dice que es un gasto. ¿Qué opinan, colegas? A ver, somos 19 participantes. José Luis nos dice que es un activo. Ya. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, colegas? A ver, ¿activo o gasto? ¿Y por qué activo y por qué gasto, no? Sería bueno también complementar esa respuesta. ¿Por qué sería un activo o por qué sería un gasto? Los servicios de capacitación. Partiendo de la lógica que un activo es un recurso controlado, un recurso económico controlado por una entidad que como resultado de su uso te genera un potencial de servicio, un beneficio económico, la pregunta es, ¿por qué esos servicios de formación y capacitación para ustedes serían un activo? Este servicio de formación y capacitación les genera un potencial de servicio a la entidad cuando ustedes forman a sus trabajadores.
¿Sí? ¿Les genera un potencial de servicio? ¿Sí o no? Los servicios de formación y capacitación. ¿Qué opinan? A ver, para redondear la idea y solamente darles unos alcances generales, ¿ya? Yo puedo formar a mi personal, puedo formarlos y capacitarlos. Antonia nos comenta, es un gasto corriente, ¿no? Ya, la pregunta, colegas, ya hay tres participantes que han contestado, pero mi pregunta, más si es un gasto o es un activo, la pregunta es, ¿por qué es un gasto o por qué es un activo? Entonces, miren, si ustedes me dicen que los gastos de formación y capacitación son un activo, quiere decir que estamos frente a un recurso controlado por la entidad que te va a generar o beneficios económicos o un potencial de servicio. Es decir, yo, por ejemplo, estoy dando un servicio de cierre contable actualmente. Para eso, yo no hago el servicio de cierre contable. ¿Qué hago? Tengo todo un personal entrenado a mi cargo que da ese servicio de cierre contable. ¿Ya? Entonces, yo, antes de decirle, ¿sabes qué? Por favor, Juan, ve a la unidad ejecutora tal y hazle el cierre contable. No lo voy a andar así a diestra y siniestra, ¿no? Primero tengo que capacitarlo, primero tengo que formarlo, primero tengo que entrenarlo. Mi pregunta es, esa inversión que yo hago en este personal, ¿ya? Para formarlo en cierre contable y vaya a una unidad ejecutora X y cierre su contabilidad, cierre sus estados financieros, ¿para mí constituye o no constituye una inversión? Para mí, esa inversión que yo he hecho en esa persona es un recurso controlado. Puedo controlar ese recurso y puedo obtener beneficios económicos producto de esa formación a ese personal a quien envío a otra unidad ejecutora para que cierre los estados financieros. Jorge Aponte nos comenta, ¿no? La capacitación en este caso solo es temporal, ¿no? Solo es temporal. Y supongamos, Jorge, que la capacitación, colegas, la capacitación no fuera temporal. Supongamos que a ustedes les envío a hacer una maestría de 2 años. ¿Sabes qué? Soy el Ministerio de Relaciones Exteriores, los mando de España a una maestría de 1 año y medio, ¿ya? 1 año y medio, una maestría reconocida por la SUNED. ¿Sí? Invierto en sus estudios de maestría, qué sé yo, en gestión de inversión pública, ya por 1 año y medio, totalmente pagado, con viáticos y todo. Mi pregunta es, ¿ese tipo de inversión sería un activo o sería un gasto? Depende de la temporalidad. ¿De qué depende que ustedes clasifiquen tal inversión como activo o como gasto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿A qué se debería? ¿Mm? ¿A qué se debería? Entonces, mucho depende, colegas, de que ustedes tengan control sobre esa inversión. Ya, yo puedo capacitar a mi personal, ¿sí? ¿No? Y puedo hacerle un ducho en el tema de cierres contables. Y puedo enviar a una unidad ejecutora, ¿no? Darle servicio a la unidad ejecutora me abona a mí y yo a su vez abono al personal a quien he enviado, a mi cargo. ¿Me está generando beneficios económicos el haber capacitado a mi personal? Evidentemente que sí. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo tener control sobre la inversión que he hecho en capacitarlo? ¿Qué pasa si el día de hoy lo capacito, le envío a una unidad ejecutora, a otra unidad ejecutora, a otra unidad ejecutora, y después de eso me dice, ¿sabes qué? Voy a renunciar, quiero trabajar por mi cuenta de manera independiente. Entonces, la pregunta es, ¿la inversión que he hecho en la capacitación de este trabajador sería para mí un activo? ¿Tengo control sobre ese recurso invertido en este personal? ¿Lo tengo o no? Lo podría tener siempre y cuando yo hago un contrato de trabajo, ¿no? A cierto tiempo, especificando que yo te voy a formar, pero a cambio me tienes que generar tal cantidad de ingresos, ¿no? A cambio me tienes que atender a cierta cantidad de unidades ejecutoras. Entonces, mi inversión inicial sí está asegurada porque sé que va a retornar en beneficios económicos cuando yo preste servicios de cierre a determinadas unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, acá más que todo radica el tema de control sobre la inversión que has hecho en alguien de manera intangible, en este caso en formación y capacitación. Si ustedes pueden
capturar ese concepto de control sobre esa inversión, tranquilamente pueden decir que es un activo. Evidentemente que ese recurso invertido de información y capacitación poco a poco va perdiendo poder, ¿no? Poco a poco se va amortizando, ¿no? Porque no vas a capacitarlo para que te genere beneficios económicos toda la vida, ¿no? Puedo capacitar en un cierre contable, sí, pero de repente, el día de hoy, por ejemplo, lo capacita el personal, ¿sí? En cierre contable. Me cierras 10 estados financieros de 10 unidades ejecutoras distintas, ¿sí? Al año siguiente, lo que le he enseñado en cierre contable ya no me va a servir, porque estoy entrando en un proceso de transición a NIX-SCP. ¿Me entienden? Entonces, toda la inversión se manda al gasto en menos de un año, ¿no? Porque el conocimiento sirve solamente para determinado lapso de tiempo, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen control sobre la inversión de estos intangibles, tranquilamente pueden activarlo y de manera progresiva ir amortizándolo al gasto. Si, siempre y cuando sepan cuánto va a ser su vida útil aproximada de uso de esa inversión, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un tema un poco complejo, es un tema un poco complejo, pero a lo que voy es que esto no radica en que se someta simplemente a decir, ah, estoy utilizando el clasificador 23 gastos corrientes, o el clasificador 26 gastos de capital, sino se supedita al control que tengas sobre esa inversión. ¿Qué tanto control tienes? Yo te puedo enviar a un curso de capacitación de 3 días, pero el hecho de que vayas a un curso de capacitación por 3 días y regreses a la entidad, vas a venir con superpoderes y vas a poder cerrar los estados financieros, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Probablemente sí o probablemente no. El hecho de que te envíe a una maestría de 2 años al exterior y regreses, vas a hacer que cambies todo el contexto político y económico de una ejecutora. Probablemente sí, probablemente no. Y sobre ese contexto de control, ustedes recién podrían decir si lo que estoy invirtiendo verdaderamente representa o un gasto o un activo para la entidad. ¿Ya? Bien, bien. Una pregunta más, ya para cerrar este tema de la F4. ¿Ustedes creen que el SIAP como un sistema de información tecnológica se encuentra activado actualmente? El SIAP, el SIAP, ¿qué creen? ¿Se encuentra activado o no se encuentra activado? ¿O qué tendría que hacerse o haberse hecho desde un inicio para que éste se encuentre activado? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es la herramienta principal para que ustedes puedan activar todo tipo de inversión hecha en un bien intangible? ¿Qué se requiere desde un inicio para hacerlo? Y esto es una contabilidad de costos, ¿no? Una contabilidad de costos. Y actualmente se está planeando hacerlo recién a través del uso de la clase 7, ¿no? De la clase 7 que es un elemento que ahorita está en desuso, ¿no? Por lo cual, en nuestro plan contable gubernamental. Bien, bien, hay toda una serie de historias detrás de este rubro, AF4, ya, que evidentemente ya forman parte de la doctrina, pero en cuanto a su desarrollo de la cuenta del AG4 es bastante sencillo, ¿no? Es casi igual que los otros formatos financieros. Tiene filas, tiene filas este formato y también tiene columnas, ¿no? Cada fila que ven acá en pantalla representa una cuenta contable y cada columna representa una nota de contabilidad. Ustedes saben que los activos intangibles, al igual que los tangibles, aumentan porque lo compras, porque recibes donaciones o transferencias o altas de esos activos intangibles y disminuyen, ¿por qué? Porque haces traspasos de esos intangibles a otras entidades, porque le das de baja o porque también haces donaciones a otras entidades privadas, ¿ya? Esto a su vez también está sujeto a una amortización, ¿no? A una amortización de estos intangibles. En realidad, todo lo que ven acá el F4 no es un simple formato, representa un gran hecho económico en materia de análisis. Es prácticamente una especialidad, así como el F2, que es propiedad, planta, equipo, que ve terrenos, construcciones, edificios en afectación en uso, en cesión en uso, ve el tema de la depreciación, ve el tema de evaluación de la vía útil, ve la reevaluación de activos. Es toda una especialidad igual que este F4. O sea, esto no se reduce a solamente números y cuentas contables en un papel, ¿no? Hay toda una doctrina de estudio detrás de esto.
¿ya? Entonces, cada fila que ven acá representa una cuenta contable y cada columna representa una nota de contabilidad, salvo este rubro que dice compras, ¿no? Las compras se refiere a todas las adquisiciones que has hecho a través de la fase de vengado, a toda la fase de vengado. Bien, ¿y cómo se desarrolla este AF4? Acá justamente en el Excel tengo las instrucciones, ¿no? Para el AF4, para el F4 ustedes tienen que extraer de su auxiliar estándar estas cuentas en particular, que ven acá en pantalla, ¿ya? No se preocupen que lo voy a grabar esta charla. Básicamente requieren descargar la cuenta 1504, 1505, 06 y 07. ¿Ya? Acá está toda la información relacionada con lo que es intangibles, todo lo que sea intangible. Y además la cuenta 1204, 1205 y 110105. Pero siempre y cuando lo utilices para presentar estos activos en el activo no corriente, ¿ya? En el activo no corriente. Ustedes a veces tienen fondos sujetos a restricción a largo plazo o tienen entregas a retiro a largo plazo, ¿no? Si lo presentan en el activo no corriente, pues a su vez también tendrían que incluirlo en el AF4. ¿Ya? Entonces, básicamente son estas cuentas, 1504, 05, 06, 07, y más las 1204, 1205 y los fondos sujetos a restricción. ¿Ya? Los fondos sujetos a restricción. En teoría, los fondos sujetos a restricción son fondos que los tienes retenidos ahí, pero por corto tiempo, ¿no? En esos fondos sujetos a restricción, ¿qué tenemos? Tenemos penalidades, tenemos cartas fianzas y otros conceptos que tú retienes a tu proveedor, pero por corto tiempo, ¿no? Durante el tiempo que dure el contrato. Normalmente puede ser un año. Si son más de un año, ya tendrías que reflejarlo en tu presentación del activo no corriente. ¿Ya? Y toda la 15 que ustedes ven acá en pantalla, pues básicamente son por las inversiones intangibles que ustedes llevan a cabo. Entonces, esa sería la forma de que ustedes puedan extraer la información de la cuenta del AF4, perdón, del formato del AF4, haciendo uso solamente de estas cuentas contables. El sistema, por si acaso, la web contable solamente les va a validar todo este movimiento que tengas en la cuenta 15 de preferencia. ¿Ya? Bien, ese es con respecto al AF4, al AF4. Ahora vayamos con el tema de la F5. Quería darles alcances adicionales de este AF5. Ya, este AF5 denominado beneficios sociales y obligaciones previsionales. Los beneficios sociales más que todo van para aquellos conceptos remunerativos de aquellos trabajadores que están acogidos dentro del decreto legislativo 728, ¿no? O en la ley Servir, ¿no? O aquellos trabajadores dentro de la 276 que estén acogidos a algún tipo de beneficio remunerativo. Estamos hablando básicamente de lo que es la CTS y las obligaciones previsionales. Ya este movimiento de hechos económicos normalmente lo van a encontrar justamente en estas cuentas contables que ven en pantalla, 210203 y 210205. Ya, conceptos netamente relacionados, a ver, vamos a verlo acá, conceptos netamente relacionados a ver, un segundo, son conceptos netamente relacionados con pago de beneficios sociales, como son, como les dije, CTS y obligaciones previsionales. Básicamente para esto sirve el AF5. Cuando se refiere a beneficios sociales, se refiere a la CTS. Y bueno, lo que son obligaciones previsionales son las deudas que tú tienes por pagar a los pensionistas. Para eso, ya en este momento, asumo que ustedes han enviado un requerimiento de información a la ONP solicitándoles el cálculo actuarial, es decir, un cálculo actualizado de cuánto le tengo por pagar a los pensionistas de mi entidad que aún siguen vivos, ¿ya? Que aún siguen vivos. Entonces, ese cálculo actuarial te lo envía la ONP, pero para ello ustedes tienen que enviarle una base de datos de sus pensionistas, indicándole cuál fue su fecha de inicio, su edad, su fecha de cese, su remuneración activa en su momento, cuánto es la pensión que están cobrando actualmente, y sobre eso la ONP hace un cálculo
hace una proyección en realidad, una proyección de cuánto se le tiene por pagar a los pensionistas. Normalmente esa proyección son de 13 a 14 años, ¿no? Calculados desde el día de hoy, desde este año. Entonces, ese es el cálculo actuarial, la deuda que se le tiene por pagar a los pensionistas. Evidentemente ustedes en su contabilidad tienen una deuda por pagar, ¿no? Por concepto de obligaciones previsionales. Ya, esa deuda se tiene que ajustar, se tiene que actualizar y por eso requieren de este cálculo actuarial, ¿ya? De este cálculo actuarial. Eh, en el tema de beneficios sociales, ya está relacionado más que todo con personal activo, no tanto con personal cesante, ¿no? En el caso de beneficios sociales, básicamente se ve el tema de la CTS, que lo registras a través de esta cuenta contable, ¿no? 2102.03. Y lo que son obligaciones previsionales, la 2102.05. Lo que hay que tomar sí en consideración, colegas, es de que las conciliaciones de la información de recursos humanos con recursos humanos se tiene que hacer de manera mensualizada, ¿ya? De manera mensualizada. No puede ser de manera trimestral, semestral, ni mucho menos anual, porque durante esos meses pueden pasar infinidad de cosas, ¿no? Eh, ya he visto muchos casos en los cuales la Oficina de Recursos Humanos te dice que tal mes, no sé, pues debes de CTS 100 y pasado 3 meses debes 80. O sea, en vez de que aumente el valor por pagar de la CTS, disminuye, ¿no? O todo lo contrario. Entonces, el control de cómo se va reconociendo la obligación y cómo se va pagando se tiene que registrar de manera mensual. Si no lo hacen, colegas, si no lo hacen, y encima ustedes tienen, no sé, 500, 1000, 1500 personas bajo este régimen de CTS, créanme que el efecto contable va a tener un impacto bastante material. He visto así notas de contabilidad que hacen por medio millón, 1 millón, 2 millones de soles, ajustando una CTS mal informada en meses anteriores, ¿ya? Y la contabilidad y las notas de contabilidad eh, no han sido creadas para estar haciendo ajustes a diestras y siniestras, y sobre todo por importes materiales. Entonces, por eso se recomienda que el control interno radique en hacer conciliaciones de manera mensual, ¿no? De manera mensual. Sobre todo por estos conceptos, sobre todo no solamente por conceptos de CTS, sino de vacaciones, gratificaciones, aguinaldo o cualquier otro concepto remunerativo que trabaje en sus unidades ejecutoras. ¿Ya? En este caso, el F5, como les comento, solamente les va a pedir información de la CTS, tanto de la 276 como la 728, y en otros regímenes entra lo que es el personal servir, y también de las obligaciones eh, previsionales, más que todo lo que son pensiones de la ley 2530 y de la 19990, ¿sí? Las obligaciones que ustedes tienen pendientes con sus pensionistas, ¿no? Lo cual es muy raro en realidad, ¿no? Si bien es cierto, estamos acostumbrados a llenar el AF5, ¿ya? En donde registramos las cuentas por pagar a los pensionistas, es raro que nosotros tengamos una cuenta por pagarle, ¿no? A estos pensionistas. ¿Por qué? Porque si un momento cuando teníamos deudas por pagar a los pensionistas, en su momento, estoy hablando más o menos en el año 2015 más o menos, estas deudas por pagar a los pensionistas se registraban en cuentas de orden. O sea, todo lo que teníamos pendiente por pagar a los pensionistas estaba en cuentas de orden. Era una clase nueva. Salió un comunicado en su momento por parte de la DGCP y nos indicó que todo eso, ese saldo que está en cuentas de orden, lo registremos a un gasto contra una cuenta por pagar. Gasto contra cuenta por pagar. Bueno, no en realidad gasto, no una cuenta de resultados acumulados contra cuenta por pagar. ¿Sí? Esa era la instrucción que nos dieron en su momento la DGCP. Yo estoy de acuerdo que nosotros le tenemos un importe por pagar a los pensionistas. Estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿ese importe que nosotros tenemos por pagarle, para nosotros debería representar un gasto? O sea, todo lo que nosotros le pagamos mensualmente por concepto de pensiones al personal cesante, ¿para nosotros debería ser un gasto?
¿Qué opinan? ¿Por qué debería ser un gasto para nosotros esos pagos de pensiones? Porque si yo retrocedo un poco al pasado, 40 años, 50 años atrás, y soy un personal activo, ¿sí? Soy un personal activo. Gano mi sueldo, de mi sueldo me descuenta mi jubilación, ¿ya? De mi sueldo me descuenta mi jubilación. Esa jubilación va a una unidad ejecutora que tiene mi plata, ¿sí? Que tiene mi plata ahí guardando, y que me lo va a dar cuando yo cese. Pasan los años y me jubilo. Al jubilarme le pido a la entidad pública que administra mi jubilación, le pido que me vaya pagando, que me vaya devolviendo a través de mi pensión mensual. La pregunta es, ¿por qué para la unidad ejecutora sería un gasto este dinero que me paga por concepto de pensiones? ¿Por qué sería un gasto? ¿Quiere decir que la unidad ejecutora está gastando en mí como pensionista? Porque que yo sepa, a mí en su momento, 40 años atrás, yo trabajaba y se me descontaba de mi sueldo un fondo de jubilación. O sea, en un momento cuando me pensiono, no le digo al Estado, ¿sabes qué? Estado, págame por mi jubilación. No le estoy diciendo en un momento, gasta en mí por mi jubilación. No, no, no. Si en su momento de mi sueldo me descontaba mi jubilación, ¿no? Y se lo daba al Estado para que el Estado me lo devuelva a un futuro, cuando yo sea jubilado, me lo devuelva a través de la entrega de una pensión. Entonces, en teoría, no debería ser un gasto, no me equivoco, ¿no? Entonces, las pensiones, si bien es cierto, actualmente se registran como gastos, ¿no? Con clasificados de gastos, no debería ser un gasto para la entidad. Da a entender como que el Estado me está pagando mis pensiones con el pecunio del propio Estado, cuando en realidad es mi dinero que en un momento, cuando era trabajador activo, me descontaba y en la fecha actualmente me lo están devolviendo. ¿Ya? Entonces, mucho análisis con el tema de lo que son obligaciones previsionales. No se trata solamente de contabilizarlo, no se trata solamente de utilizar un clasificador de gasto 22, creo, o 21 de conceptos remunerativos, sino significa también analizar qué hay detrás de toda esa contabilización. Ya. Sí, pues Jorge Codano dice, buen punto, ¿no? No debería ser un gasto, ¿no? Simplemente sería un dinero una obligación por pagar, ¿sí, no? Eso sí está claro, ¿no? Una obligación por pagar. En su momento me diste tu plata y ahorita tengo la obligación de devolverte tu plata, ¿no? Pero gasto no es, pues, ¿no? Porque es tu plata, pues, ¿no? Es tu plata que en un momento dado yo te lo desconté, ahora lo único que me toca es devolverte. Bien, bien, colegas. Bueno, estos son los apuntes adicionales que tengo que darles acerca entonces del AF4 y el AF del AF5, ¿ya? Nada más, me queda agradecerles por la asistencia el día de hoy. Durante estos videos hemos estado viendo todo tipo de reportes, el F3, F4, F2, F3, F4, F5. Lo que se viene ya en estas semanas, me imagino que ya lo están viendo, es principalmente eh, el cierre de conciliación de operaciones recíprocas, que vence, me parece, el 20 de febrero. Después también viene la conciliación de marco y ejecución presupuestal. Viene el cierre de cuentas de enlace, que ya también mandó un comunicado en la cual pone el cronograma de presentación final de cuentas de enlace, el cierre del MIF, el módulo de instrumentos financieros, y cierre de tus inventarios de bienes de almacén, de bienes patrimoniales, y finalmente lo que concierne a el cierre de estados financieros, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades cuyo cronograma se tiene que atender, tomando en consideración que ahora se cierra antes del 15 de marzo, ¿no? El 15 de marzo es la fecha límite para presentar sus estados financieros, lo cual está supeditado a un cronograma de presentación, ¿no? No necesariamente vas a presentar el día 15 de marzo. Ya, entonces, mucho cuidado en ello. La clave de poder cerrar rápidamente los estados financieros es necesariamente que tengas un análisis de cuenta, ¿no? Sin análisis de cuenta, probablemente no hagas eh, conciliación de operaciones recíprocas. Sin análisis de cuenta. Sin análisis de cuenta es básicamente que yo soy un escritora uno y tengo mi data de operaciones recíprocas a ciega y la unidad ejecutora 2 igualito a ciega, y evidentemente van a salir diferencias en una y otra, ¿no? El que cierre primero te va a decir, tú, por favor, responde tus diferencias,
Y el otro también va a decir lo mismo, ¿no? Tú también me respondes las diferencias, porque la diferencia no es mía, la diferencia es tuya, y así, ¿no? Entonces, la clave para una buena conciliación de presiones recíprocas es tener un análisis de cuenta, tanto de ambas unidades recíprocas, ¿no? De ambas unidades recíprocas. Y cosa que empalmen y lleguen a un importe en común, ¿no? No tendría por qué haber diferencias recíprocas entre ambas unidades ejecutoras que consiguen. No tendría por qué haber. Porque si yo te compro a ti, se supone que en automático tú me estás vendiendo. O sea, no es que yo te compro ahorita y tú me vas a vender después. Esa transacción se hace en línea, ¿no? En el mismo tiempo. Entonces, ¿por qué tendría que haber diferencias entre lo que yo te compro versus lo que yo te vendo? O entre lo que yo te cobro versus lo que tú me estás pagando. No tendría por qué haber ningún tipo de diferencia. Pero para eso se necesita un análisis de activos, de pasivos, de ingresos y de gastos de ambas unidades ejecutoras que están conciliando. Ese es el primer paso para zafarnos del trabajo de las operaciones recíprocas, de los siguientes de la conciliación de cuentas de enlace. En cuentas de enlace de preferencia, tienen que ustedes hacer una conciliación de cuentas de enlace mensual, ¿no? Protegerlos con su operación administrativa, con su formato A, con sus documentos emitidos, con sus documentos pagados, con sus reportes de T6, con sus asignaciones financieras, con sus operaciones sin cheque. Esa conciliación, ¿no? Entre sus formatos financieros versus la web de cuentas de enlaces se tiene que hacer mensualmente y cotejarlos también en algunos casos con las cuentas contables. ¿Sí? Y sobre eso recién, ya cuando llegue el mes de diciembre, ya no tenga ningún tipo de diferencia, ¿no? Con el Tesoro Público. Eso con respecto a cuentas enlace. Igual pasa con el módulo de instrumentos financieros, ¿no? El módulo de instrumentos financieros y tu libro banco, ¿ya? Lo que es conciliación marco-ejecución, bueno, al menos ahora hacemos conciliaciones de manera trimestral, o sea que el margen de diferencia entre lo presupuestal, ¿no? Que tengo yo en mi visual versus lo que tiene eh, contaduría pública ya es mínima, pues, ¿no? La idea tampoco es que no haya diferencias en esos conceptos. Nada, ahorita estamos solamente con el tiempo ya que está corriendo y seguramente eh, ya para fines de enero ya las papas van a comenzar a quemar, ¿no? Y comenzar a los apuros esto del cierre contable de cada formato que nos están pidiendo, tanto presupuestal, no presupuestal, como los estados financieros en sí. Bien, colegas, ese era todo lo que quería comentarles el día de hoy. Les agradezco toda esta seguidilla de charlas contables y nada, cualquier tema adicional ya estaré comunicando vía los grupos de WhatsApp. Si tuvieran alguna consulta al respecto hasta el momento de lo que hemos visto, bien. Entonces, si no hubiera consultas, les agradezco su participación y nos vemos hasta la próxima semana, ¿no? Viendo qué nos depara este próximo cierre contable 2023. Les agradezco a todos por su participación y que tengan buenos días.